cierto, hay muy pocas personas a las que les he hablado sobre el suburbio oculto. Todos han descartado mi experiencia como un sueño o un relato especialmente fantasioso, pero la cicatriz que me dejó, tanto literal como figuradamente, nunca se ha desvanecido. Mi terapeuta me ha estado diciendo que necesito soltar esto, seguir adelante, y como antes era artista, he llegado a una decisión. Aquí la gente es más receptiva a lo anormal, lo inexplicable y lo perturbador. Yo me libero de este peso y ustedes obtienen una historia, un trato justo, considerando todo. Y quizás, al final de esto, pueda finalmente dejar atrás este suceso. El año era 2009 y yo era un desertor de la escuela de arte de 21 años que acababa de mudarse de vuelta a la casa de sus padres. Decir que me sentía hundido era quedarse corto, así que en las semanas siguientes intenté sumergirme de nuevo en mi arte. Pero no terminaba ninguna pieza y la inspiración seguía evadiéndome, así que hice lo que siempre hacía cuando estaba perdido. Salí a caminar. Vivía en una pequeña urbanización cerrada rodeada de colinas y valles. El pico más alto de la zona era un acantilado que dominaba mi calle y al que se podía llegar tras una caminata relativamente corta por un sendero boscoso. Una fresca noche de otoño, mientras avanzaba por ese sendero, lo vi por primera vez. Justo cuando estaba a punto de llegar a la cima del acantilado, capté el destello de luces al otro lado, directamente detrás de él. Hasta donde yo sabía, ese lado del acantilado era un valle cubierto de maleza, inaccesible. Intenté buscar un mejor ángulo, pero solo alcancé a vislumbrar lo que parecía ser un muro de piedra que emitía una luz dura hacia afuera. Este valle estaba a mayor altura que mi vecindario y estaba escondido detrás del acantilado, imposible de ver desde cualquier otro punto. Así que corrí hasta la cima para confirmar y, efectivamente, estaba allí. Una urbanización del tipo barato, construido rápidamente con casas idénticas. Un terror indescriptible se apoderó de mí, como si estuviera mirando algo que no debería existir. Las calles se extendían en forma radial desde el centro, encerradas por un muro circular que creaba una extraña división. Hasta donde podía ver, no había coches, pero lo más extraño era su ubicación. No había caminos que llevaran hasta allí ni que salieran de ella. Era como si alguien hubiera cortado un suburbio normal y lo hubiera pegado en medio del bosque. Observé el lugar durante unos minutos, sin ver señales de vida, mientras una sensación de incorrección me empujaba a alejarme. Al día siguiente, le pregunté a un vecino si sabía cuándo habían construido ese suburbio en el valle, pero solo recibí un encogimiento de hombros y aquí no ha habido construcciones en años. Mis padres estaban de vacaciones y no me pareció relevante llamarlos para preguntarles. Intenté olvidarlo, pero cualquier artista conoce la inquietud de la improductividad. La siguiente vez que lo vi fue de madrugada alrededor de las 3 a.m. Caminaba por un sendero casi completamente oscuro, con solo el asfalto agrietado bajo mis pies y algún que otro rayo de luna como guía. Llegué a un punto donde el camino se bifurcaba. Uno subía la colina y el otro daba vueltas por el bosque, sin acercarse jamás al otro lado del acantilado. Demasiado cansado para la pendiente, tomé el segundo, sin saber lo que me esperaba. No le di importancia cuando vi la luz de una farola solitaria, casi fuera de lugar. La habrán puesto por seguridad, pensé, y casi seguí de largo, pero no pude ignorar lo que iluminaba. Un nuevo camino, liso y limpio, como si lo hubieran asfaltado esa misma mañana. Postes de luz lo bordeaban hasta donde alcanzaba la vista. No sentí miedo al caminar por él, ni siquiera aprensión. No tenía motivos para temerlo, todavía. Iba a mitad del camino cuando, por costumbre, miré atrás para asegurarme de que nadie me seguía. Fue entonces cuando noté el silencio absoluto del bosque. Ni viento, ni hojas cayendo, ni animales. Nunca había estado así, aunque no había razón para sentirme incómodo. Algo me decía que estaba mal. Decidí seguir adelante, pero ahora echaba miradas atrás cada pocos minutos, como si mi instinto me advirtiera de un peligro inminente. El sendero serpenteaba por una parte del bosque que nunca había visto. Esperaba llegar a la base de la colina,
pero en su lugar el camino se extendía por terreno plano hasta desembocar en la entrada del valle oculto. Y allí, tras una verja y muros de piedra, estaba el suburbio. No había guardias en la entrada de hierro y el lugar parecía abandonado. Las farolas y algunas luces de porche estaban encendidas, pero no había señales de vida, ni coches, ni decoración en los jardines, solo calles y casas. Me acerqué a la verja y me asomé. Pensé que quizás nadie se había mudado aún o que estaba completamente abandonado. No era descabellado. Tras la crisis del 2008, muchos proyectos de construcción habían quedado a medias en todo el país. Pero incluso con una explicación lógica, ese lugar se sentía incorrecto, como si no perteneciera a este mundo. Con cautela, metí una mano entre los barrotes y la retiré de inmediato, como si me hubiera quemado. El aire de la noche era fresco, con alguna que otra brisa, pero dentro del suburbio era estancado, no húmedo, pero sí inmóvil, como si el tiempo no pasara allí. Di un paso al otro lado de la verja, esperando algo, pero nada cambió. Aún así, no me atreví a saltar. Di media vuelta y empecé el camino de regreso a casa. Cada tanto miraba atrás, viendo cómo el suburbio oculto se desvanecía en la oscuridad. Nunca me había sentido tan vacío como en esa caminata. Había sufrido pérdidas antes, pero nada se comparaba a esa sensación, como si hubiera alcanzado la etapa final del mundo, duelo sin haber tenido catarsis. Las semanas siguientes evité el lugar deliberadamente. Mis caminatas terminaban antes de llegar al cruce y me negaba a subir al acantilado, pero no podía sacármelo de la cabeza. No es que me llamara. Nada en esas calles sin vida podía ser romántico, pero sentía un anhelo, la promesa de una experiencia única. Sabía, en el fondo, que ese lugar no pertenecía a este mundo y que solo yo lo conocía. Desde mi ventana, a veces creía ver su tenue resplandor, y cuando cerraba los ojos, soñaba con esas calles inquietantes y casas idénticas, con ese silencio antinatural. En esos sueños era una presencia incorpórea, como una niebla sin color. Me deslizaba entre farolas parpadeantes, siempre de noche, siempre en una oscuridad casi absoluta. Sabía que estaba siguiendo a alguien, pero solo lo veía de reojo. Por más que intentaba alcanzarlo, siempre se esfumaba en ese laberinto de casas. Una vez estuve a punto de alcanzarlo. Había doblado por una calle secundaria, bordeada de pinos. Corrí hacia él sin voz para gritar, pero seguro de que lo alcanzaría. El tiempo se ralentizó, como suele pasar en los sueños, y de repente, las luces se apagaron, sumiéndonos en la oscuridad total. Un instante antes, la figura estaba frente a una casa con una puerta roja. Todas las puertas hasta entonces habían sido grises o a veces verdes, pero nunca rojo brillante, un color que me hizo retroceder de miedo. En la oscuridad escuché el chirrido del pomo al girar. Un estruendo resonó en el suburbio cuando la puerta se abrió de golpe y volvió a cerrarse en una fracción de segundo. Juré haber escuchado el inicio de un grito, uno nacido del puro terror, pero se apagó antes de formarse. Cuando las luces volvieron, no había nadie. A veces, en esos sueños, las nubes se abrían y un rayo de luna débil iluminaba el horizonte. Y contra ese cielo, 3 veces lo vi, un hombre suspendido en el aire, caminando por el cielo, demasiado oscuro para distinguir detalles, solo su silueta. La cuarta y última vez que lo vi fue en uno de los raros sueños diurnos. Hacía calor, el sol era implacable, y yo descansaba bajo la sombra de un sauce en el jardín de una casa con puerta azul. Una sombra llamó mi atención. Miré hacia arriba y lo vi, descendiendo del cielo, más cerca de la tierra que del cielo, vestido con un traje. En una mano llevaba un globo rojo atado a un hilo, como si fuera eso lo que lo mantenía en el aire. En la otra, un maletín. Su rostro estaba oculto por el resplandor del sol, pero dudaba que fuera humano o que tuviera rostro. El miedo me sacó del trance en el que me tenía cuando estaba a unos 10 metros de aterrizar. Entré en pánico y corrí hacia la casa.
No sé por qué nunca antes se me había ocurrido entrar en una de ellas, si era instinto o aversión inconsciente, pero esta vez el terror me impulsó. No pude ver mucho del interior. El suelo desapareció bajo mis pies y caí en una especie de túnel amalgamado, un lugar de pasillos entrelazados, puentes elevados y puertas de todo tipo, como si alguien hubiera mezclado los interiores de innumerables edificios y los hubiera unido en un espacio imposible. Caí hasta que desperté de golpe, y una vez más me arrastré hasta la ventana, buscando ese resplandor lejano. La ausencia de esa luz me llevó a una nueva realización. Durante años, había intentado crear algo diferente, algo que me distinguiera. Pero todo lo que había hecho carecía de autenticidad. Solo fabricaba mentiras, y encima mal contadas. El suburbio oculto representaba una posibilidad, una oportunidad de tropezar con algo real. Estaba obsesionado con la idea de que ese lugar sería la inspiración que necesitaba. A la mañana siguiente, corrí hasta el cruce del sendero. Casi pierdo el equilibrio al ver que el camino nuevo había desaparecido. Durante un momento, pensé que la maleza lo habría cubierto, pero eso era imposible para un camino recién asfaltado. Intenté abrirme paso entre la vegetación, pero no encontré nada. Corrí de vuelta y subí la colina, los pulmones ardiendo cuando llegué a la cima. Casi no me atreví a mirar hacia el valle, pero lo hice y me sentí enfermo. No había nada, solo el bosque, intacto, como si nunca hubiera existido. Caí en una depresión después de eso. Me convencí a mí mismo de que había vivido una experiencia única, conocida solo por mí. Aunque nunca la exploré por completo, juré sacar algo de ella. Me obsesioné con preguntas sin respuesta. ¿Qué era ese lugar? ¿Por qué apareció? ¿Por qué desapareció? Me negué a llamarlo alucinación. Tenía demasiado amor propio para eso. Sabía lo que había visto. Ahora, sin embargo, no sé cómo llamarlo, excepto quizás como una capa del infierno, algo que nunca debió existir, pero me estoy adelantando. En ese entonces, aún intentaba dibujar los contornos de ese lugar prohibido, sin poder captar su esencia inquietante. Cuando el otoño dio paso al invierno y las noches se volvieron gélidas, dejé de salir a caminar. Fue un arrebato de frustración con mis padres, después de que me preguntaran si planeaba volver a la escuela, lo que me llevó de nuevo a esa colina. Al principio el suburbio no estaba en mi mente. Solo quería aire fresco, un lugar para fumar y mirar las estrellas. Contuve la respiración al llegar a la cima, y la desesperación me golpeó al ver que el valle seguía vacío. Encendí otro cigarrillo, mirando fijamente hacia abajo. Cuando se consumió, suspiré y me di la vuelta para irme. Pero entonces, en un último vistazo melancólico, lo vi. Mi corazón se aceleró al distinguir ese resplandor cálido. Antes de que pudiera procesarlo, ya corría colina abajo, hacia el sendero. Si pudiera cambiar algo de ese día, sería esa mirada final, un acto condenatorio que me cambiaría para siempre. Al llegar al cruce, juré que estaba al borde de las lágrimas. Allí estaba, las farolas iluminando el camino hacia otro mundo. Me detuve a recuperar el aliento, decidido a saborear cada momento, a absorberlo todo para poder contarlo algún día como el preludio de mi obra maestra. Pero mi entusiasmo decayó al llegar a la verja. Una nueva ola de aprensión me invadió. Antes de que pudiera echarme atrás, la salté. Mis pies tocaron el suelo y supe que era real. Los primeros pasos fueron cautelosos, esperando que algo saliera mal. Pero al llegar al primer letrero de calle, me relajé. Miré atrás, hacia la verja, sin saber que sería la última vez que la vería. Lo primero que hice fue acercarme a una casa al azar, pintada de un periwinkle cursi, y pegué mi rostro a la ventana. Solo vi oscuridad. Casi llamo a la puerta, pero me detuve, recordando mi sueño. La puerta era blanca, como recién pintada, pero algo me impedía tocarla. Tenía la sensación de que los colores de las puertas significaban algo, pero no sabía qué. Me alejé y doblé por una calle más larga, bordeada de casas. Las farolas iluminaban intermitentemente las aceras, pero el lugar seguía siendo inquietantemente oscuro. Decidí mantenerme fuera de la luz,
como si eso me hiciera invisible. Una calle lateral que conducía a un callejón sin salida llamó mi atención. Allí encontré el primer signo de vida humana, una estatua de un niño, pero en su versión más perturbadora, hecha de tuberías, cemento y varillas de hierro, retorcidas en una forma rudimentaria. Las extremidades eran de metal oxidado, el cuerpo un cilindro de concreto y la cabeza un disco plano. Lo peor era la cara, pintada toscamente, sin detalles, igual que la del globo rojo de mis sueños. Me estremecí, pero luego reí con un júbilo casi histérico. ¿Por qué existía? ¿Quién lo había hecho? Era un misterio tan fascinante como el propio suburbio. Esto era lo que había estado buscando. Algo que definiría mi arte. Tenía razón en una cosa. Lo definiría, pero no como esperaba. Volví a la entrada de la calle, anotando mentalmente su nombre. Marion Court. Planeé regresar con una cámara para documentarlo todo y, sobre todo, para tener pruebas de que ese lugar existía. No sé cuándo sucedió. Debería haber prestado más atención al paisaje, a las casas, a los letreros. Quizás era de naturaleza cuántica, solo definido cuando se observaba directamente, y cuando apartabas la vista, volvía al caos, cambiando y reorganizándose hasta que miraras de nuevo y vieras que su forma había mutado. No reconocí las calles ante mí. Las casas eran una versión distorsionada de las que acababa de ver. El pánico creció con cada esquina desconocida. Me regañé por no haber memorizado mi ruta, hasta que en un arrebato de histeria me di cuenta de que era inútil. Este lugar no seguía las leyes naturales. Su quietud era una mentira. No corrí al principio, solo caminé rápido, con miradas frenéticas buscando algo familiar. No encontré consuelo. Antes de que el pánico me consumiera por completo, me derrumbé bajo una farola, intentando calmarme. El suburbio se extendía en todas direcciones, sin salida a la vista. Me quedé catatónico, vaciando mi mente, perdiendo la noción del tiempo. La sensación de ser observado me devolvió a la realidad. Mis ojos buscaron al acechador hasta que miré hacia arriba, hacia la farola. Mierda, ventanas, arbustos, rincones sombríos, todos parecían apuntar hacia mí, como si estuviera en el centro de un escenario. Me levanté, los nervios al límite y con una última mirada al límite, suburbio. Salí corriendo hacia la esquina más oscura que encontré. Tomé calles sinuosas, adentrándome en el laberinto suburbano, esperando perder a lo que fuera que me seguía. Incluso cuando dejé de sentir su presencia, seguí cambiando de ruta, perdido a propósito. Se me ocurrió cortar por jardines traseros, saltando vallas para alejarme lo más posible, pero la primera valla fue un obstáculo insalvable. Al asomarme, vi el patio vacío, excepto por un pozo de piedra en el centro. Y entonces lo escuché, unos golpes retumbantes que venían de su interior, como si algo estuviera trepando. Me dejé caer silenciosamente, arrastrándome hacia unos arbustos cercanos. Un rugido distorsionado, como una sirena mal ajustada, resonó en el aire. Por un segundo juré que estaba justo detrás de mí. Me tapé la boca con las manos, conteniendo el grito. El sonido se alejó, como si ahora estuviera una calle más allá. Tenía que arrastrarme, mantenerme oculto. Otro rugido, más claro esta vez, estaba a punto de emerger. Mientras gateaba en la oscuridad, buscando refugio, mis manos no encontraron una pared, sino vacío. Antes de que pudiera reaccionar, caí por una pendiente de tierra, cortándome y magullándome en las rocas. El dolor fue tan intenso que el grito se ahogó en mi garganta. Y fue mi salvación, porque en ese momento, la cosa salió del pozo. Quedé tendido, inmóvil, mientras sus pasos hacían temblar la tierra. La cerca de madera se quebró bajo su peso. Rezaba para que no viniera hacia mí. Incluso cuando sus pisadas se desvanecieron, no me relajé. Solo cuando estuvo completamente silencioso, abrí los ojos. Vi el dosel de los árboles y el brillo de las estrellas, ahora visibles porque las nubes se habían abierto. Lloré y me dormí bajo ese cielo extraño. El amanecer me despertó, dolorido y hambriento, pero el hambre fue lo de menos al ver dónde estaba. Había caído en un valle entre las casas.
otro lugar imposible. Escalé con dificultad y regresé al suburbio, solo para encontrarlo irreconocible. Las casas ahora eran más grandes, lujosas, las calles más amplias. Los campos se extendían hasta colinas doradas, como si las estaciones hubieran cambiado. Pero lo más llamativo era una colina con docenas de pilares retorcidos, como si el suburbio hubiera crecido, no sido construido. Empecé a pensar que este lugar era una anomalía, algo que el mundo intentaba corregir pero que siempre volvía. No sé si fui atraído aquí o si fue coincidencia. Lo único que importaba era que no había escapatoria. La sed me obligó a buscar agua. Encontré un grifo exterior en una casa y bebí a duras penas, con miedo de hacer ruido. Pero ya era tarde. Había llamado la atención. Lo sentí antes de verlo. Esa presencia que me había acechado la primera noche bajo la farola. Intenté esconderme, pero por el rabillo del ojo lo vi. Una figura humana oscura, como una sombra viva. Nuestras miradas se encontraron por un instante y ambos salimos corriendo. Intenté perderlo como antes, doblando bruscamente, cortando por jardines, pero esta vez no funcionó. Ya fuera por mi debilidad o porque había aprendido, siempre estaba cerca, siempre en mi periferia. Escuché algo entre sus gritos distorsionados, como palabras bajo el agua. ¡Espera! Detente. Pero no me detuve, hasta que, al doblar una esquina, entendí 4 palabras con claridad. Por favor, no sigas corriendo. Su voz me resultó familiar, pero no supe por qué hasta que un nuevo sonido me paralizó. El chirrido de un pomo girando. Giré la cabeza hacia el ruido. Allí, bajo una luz de porche tenue, había una puerta roja, brillante como sangre, fresca. El sonido de sus bisagras fue mi señal para huir. La luz del porche se apagó en el instante en que la puerta se abrió. Esta vez no había estrategia, no había escondite. Esta cosa lo consumía todo. Cada farola que cruzaba su camino estallaba, sumiendo la noche en una oscuridad más profunda. Un zumbido agudo precedía cada explosión, y las chispas me rozaban los talones. Sabía que si me alcanzaba, sería algo peor que la muerte. Entonces lo entendí. Yo mismo había intentado advertirme. Esa sombra que me perseguía era un eco de mí, un fragmento de un futuro donde moría a manos de esta cosa. Había visto al devorador de sol en mis sueños, había sentido el peligro de las puertas rojas, y aún así, no hice caso. Pero el eco me mostró una última cosa. La calle frente a mí terminaba en una intersección en T. Si giraba a izquierda o derecha, moriría. Si seguía recto, también. Pero había una última opción. Las sombras me envolvían, a centímetros de atraparme. Con las últimas fuerzas, salté hacia la puerta azul de una casa. La oscuridad me tragó mientras caía, pero esta vez no fue hacia ese lugar, de pasillos infinitos. Fue como despertar de una pesadilla en el momento de la muerte. Golpeé el suelo de un estacionamiento abandonado, a 42 kilómetros de casa. Había desaparecido durante 2 días. Los policías no me creyeron. Hablaron de delirios, de un mal viaje, de psicosis temporal. Pero no pudieron explicar mi pérdida de peso. No me importó. Estaba vivo. Y eso era lo único que importaba. Dejé el arte ese mismo día. Durante los últimos 15 años, he sido un recluso. Aún vivo con mis padres. Sé que piensan que soy un fracasado, pero estoy agradecido de estar vivo. Sí, tengo teorías sobre el suburbio oculto, sobre sus reglas, sobre el devorador de sol, sobre los habitantes de su segunda iteración y las estatuas de niños, sobre los colores de las puertas y cómo se crea un eco, pero no las compartiré. No me hace bien hablar de esto. Y no, el suburbio oculto nunca ha vuelto a aparecer. Ni su resplandor en mi ventana, ni el sendero, ni siquiera desde lo alto del acantilado. No lo busco, no pienso volver. Tengo la sensación de que es infinito, que puede aparecer en cualquier lugar, para cualquiera. Pero no escribo esto por eso. Como dije al principio, mi terapeuta me dijo que necesitaba sacarlo. Sin embargo, hay una razón más. Hace 2 semanas, durante un descanso para fumar, vi algo flotando en la brisa. Un globo rojo,
con una sonrisa torpe dibujada con marcador. Si esa puerta azul fue mi salida, estoy seguro de una cosa. No la cerré al salir.